Gloria a tu nombre, Señor. Te damos gloria. Gloria a tu nombre, Señor. Bueno eres tú, Dios amado, Dios eterno, que nos das estas alabanzas para poder gozarnos en tu presencia. Qué bonito poder alabarlo, qué bonito adorarlo al Señor. Que dice la palabra que en medio de la alabanza se mueve el Espíritu de Dios. Amén. Cuando usted comienza a alabarlo, cuando usted comienza a glorificarlo, pues el Espíritu de Dios se mueve, hermano. Amén. Y usted siente su presencia, siente ese gozo, siente esa satisfacción de poder contemplar la presencia de Dios, ¿no? David decía, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, dice, que yo esté en la casa de Jehová todos los días. Dice, ¿para qué? Para contemplar su presencia. ¿Para qué más? Para llenarme del conocimiento de su palabra. A ver, para llenarme de esa sabiduría que Dios nos da cada noche. Por eso es muy importante, hermano, que usted tenga la sabiduría de Dios, usted tenga el conocimiento de Dios, para que usted pueda saber agradar, para que usted sepa hacer la buena voluntad agradable y perfecta. Pero hoy en día, hermano, se ha perdido ese conocimiento, como que se perdió también en el tiempo de Israel, donde la gente había dejado a Dios porque no tenía el conocimiento para poder poner por obra la voluntad de Dios. Y entonces hubo, dice, un conflicto, una controversia, hubo un debate, gloria a Dios, ¿con quién? Con el Señor, amén. Pero ¿con quién tenía ese debate? Con Israel. ¿Por qué? Porque había dejado su palabra, había dejado de hacer las cosas que Dios mandó. Como hoy en día, hermanos, cuántas personas se han alejado de la palabra de Dios. Cuántos hermanos que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Cuántos líderes, hermanos, que hoy día no enseñan la palabra de Dios, que enseñan pura emoción, pero no enseñan lo que verdaderamente significa poder hacer la voluntad de Dios conforme a las Escrituras. Y eso pasaba no ahora, que hoy en día estamos viendo, ¿no?, mucha emoción dentro de las iglesias, pero no vemos el conocimiento verdadero de Dios. Y entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia sufre, la iglesia padece, la iglesia sufre consecuencias. ¿Por qué? Porque no sabe cuál es la voluntad de Dios, no sabe cómo caminar el camino de Dios, y vienen consecuencias en su vida, hermano, y son de mal testimonio al mundo entero. Mira, esto pasaba, hermano, en el tiempo de Israel. Hoy mismo está pasando. ¿Cuántos, hermano, que conocen o dicen conocer a Dios, pero hay una ignorancia, vamos a decirle, del conocimiento de la palabra de Dios? Es que ya no se enseña la palabra de Dios, y eso es lo triste. Por eso que el pueblo vive en circunstancias penosas y alejados de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia. En el tiempo del profeta Oseas, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, este hombre de Dios que seguía la palabra del Señor y seguía el conocimiento de Dios, y verdaderamente que estaba un poco triste porque veía, hermano, el sufrimiento de Israel, el padecimiento, todo lo que había acontecido en Israel. Y entonces mire lo que dice en el capítulo 4, dice, el profeta dice, oí palabras de Jehová, dice. ¿Qué dice? Oí palabra de Jehová. ¿Qué tienes que oír? La palabra de Jehová. Eso es lo que predicaba. Eso es lo que enseñaba. ¿Qué enseñaba? La palabra de Dios. El
profeta de Dios decía, oír, usted tiene que oír la palabra de Dios. Dice, hijos de Israel, porque Jehová dice, contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué contiende Jehová con los? Porque han dejado su palabra. ¿Por qué hay ese debate, esa discusión? Porque el pueblo, hermano, no tiene conocimiento de Dios, no estudia la palabra de Dios, no escudriña las escrituras y entonces no puede aplicarlo en sus vidas, no puede ponerlo por práctica porque no tiene el conocimiento de Dios. Y dice, mire lo que dice, porque no hay verdad, no hay verdad, dice. No había verdad, como hoy en día me pareciera que esta palabra la está hablando para hoy en día. ¿Cuántos, hermanos, se han olvidado de la verdad de Dios? ¿Cuántos se han olvidado que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el camino, dice. Él es la vida. Él mismo lo dijo cuando vino Jesús aquí en la tierra, estuvo y él mostró, no dijo que el camino era un tipo o una forma religiosa. Él dijo, yo soy el camino. Jesús es el camino. Y Jesús se mostró y vio el Nuevo Testamento, los evangelios. Los apóstoles escribieron cómo vivió Jesús, cómo anduvo Jesús, cómo fue su vida aquí en la tierra, cómo se mostró y cómo aún refutó al líder religioso, porque no estaban guardando la palabra de Dios, porque no estaban aplicando la palabra de Dios en su vida, y por eso Israel estaba, hermano, en problema, estaba en persecución, estaba en cuantas situaciones adversas, porque habían dejado la verdad. Y eso también pasó aquí en el pueblo de Israel. Habían dejado la verdad. Me dice, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El profeta estaba describiendo lo que había. Habían dejado la verdad de Dios. Habían dejado la compasión de Dios, la misericordia de Dios con su prójimo, con su vecino, con su familiar. Se habían olvidado, ya no había la misericordia. Estaba hablando, como hoy en día también usted puede darse cuenta cuánta gente religiosa que ya no anda en la verdad. Cuánta gente, hermano, del mundo que ya no tiene esa compasión, esa misericordia por las necesidades ajenas, que se han olvidado de eso, que solamente piensan en cada uno individualmente. Hay un corazón egoísta que solamente piensan en uno nomás, pero se olvidan de los demás. Y eso estaba diciendo porque el pueblo se había olvidado de los mandamientos de Dios. Se habían olvidado de lo que Dios había hecho por ellos. Se habían olvidado. Como hoy en día también muchos se han olvidado que Dios lo ha salvado, que Dios lo ha rescatado. Se han olvidado de dónde Dios lo ha sacado. Y que Dios tuvo compasión, que Dios tuvo misericordia, que Dios le dio una oportunidad, que Dios no vino a condenar al mundo, sino que Jesús vino para el mundo. Pero hoy en día ya se olvidaron de eso. Se han olvidado de que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo, que fue tan grande su amor que dio a su Hijo para que la compasión ya no está, hermano, en la ayudar, ya no está, hermano, en estar el amor al prójimo. Ahora solamente pensamos cada uno. Y eso sucedía. Mire, había eso. Dice, no hay, dice, ni conocimiento. No había conocimiento. El pueblo de Israel no tenía el conocimiento, se había olvidado del conocimiento de la palabra de Dios. Ya no sabían cómo hacer, cómo agradar a Dios. Se habían olvidado de todas las promesas de Dios, de todos los mandamientos de Dios. Se habían olvidado, ya no lo tomaban en cuenta, como hoy en día también.
El pueblo se ha olvidado del conocimiento de la palabra de Dios. Ya no van a la palabra, ya bien van a otras cosas, se guían de otras cosas, traen sus costumbres, traen su tradición. Los mismos líderes ya no enseñan el conocimiento de la palabra, ya no enseñan la verdad de la palabra de Dios, ya no enseñan el conocimiento, la sabiduría de Dios, lo que Dios manda, no, ahora entra el otro conocimiento intelectual, tal vez. Ahora entra el otro conocimiento psicológico, ahora entra el otro conocimiento humano, y se olvidan del conocimiento de la palabra de Dios. Comienzan a alejarse de Dios. Y eso es lo que pasaba. Y entonces se iban en costumbres, en tradiciones, y comenzaban ya no a adorar a Dios, ya no a agradecer a Dios, sino formaban ídolos, formaban, hermanos, costumbres, tradiciones, como hoy en día también. Ya la gente no pone el conocimiento de Dios, lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha enseñado. Ahora ponen su conocimiento humano. Ahora ponen su conocimiento de una costumbre, una tradición. Ahora la gente ahora la gente piensa, hermano, en seguir la tradición. Hoy día es lunes, tengo que comer lentejitas para tener placa en mi casa. Hoy día tengo que estar en el bolsillo para tener platita acá. ¿Cuántos tienen a veces una rudita en el bolsillo para que haya plata? Comiencen así. Las personas están asustadas, dicen, hay que pasarle huevo para que se le vaya el susto, ¿no? Y comenzamos a traer esas tradiciones de costumbre. Yo me acuerdo una vez, hermano, estábamos preparando una actividad y dentro de la actividad hacer unos picarones, ¿de acuerdo? Y la masa era dura para poder golpear. Y yo le decía, vamos a hacerlo entre todos. Y el hermano, no pueden meter todo en la mano porque si no la masa se cela. Y traían esa costumbre y esa forma. ¿Qué se cela? Le digo, vamos a meter, porque ya yo estoy cansado. Y comenzamos a meter todo en la masa, hermano. Y la masa comenzó a hinchar grandemente. Pero traemos esas costumbres, esa forma. Uy, que me he levantado y viene del martes 3. Mal día, ¿no? Uy, mira, se me cruzó un gato negro y comenzamos a dar más de importancia a esas cosas. Uy, ¿qué me salió en mi signo? Y comienzan a ver el horóscopo y se olvidan de la palabra de Dios. Ya no van a consultar a la palabra, ahora van al brujo, van al hechicero, van al vecino chismoso, a la vecina chismosa. Ahora dicen, no, a ver qué dice el vecino chismoso o la hermana chismosa, ¿no? ¿Cuál es el comentario? Y dejan la palabra de Dios. Eso pasaba aquí en Israel. Comenzaron a alejarse, comenzaron a dejar la palabra de Dios, como dejaron el conocimiento, dice, de Dios en la tierra. Y comenzaban, dice, a perjurar, a mentir, a matar. ¿No le parece conocido eso? Que hoy en día la gente perjura, la gente comienza, hermano, a mentir con facilidad. No, es que es una mentirita blanca. Y miente con facilidad. Comienzan a matar. Hoy en día, hermano, usted ve las noticias, todos los días hay muertos, todos los días matan, todos los días roban. ¿Es normal? Eso pasaba en Israel también. Eso sucedía en Israel también. Mataban, robaban, mentían, perjuraban, adulteraban, comenzaban a hacer cosas así. Dice, y homicidio tras homicidio se sucedía, dice, por lo cual se enlutara, dice, la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves de los cielos, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contiende ni reprenda a hombre,
porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote, dice. Caerás, por tanto, dice, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Dice, tenía todo lo que sucedía ahí, todos los desastres, todas las situaciones que vienen sobre la tierra, todas esas consecuencias, porque el pueblo vivía en ignorancia, alejado de Dios, porque no leía las escrituras, no leía lo que Dios había dejado. Ya no escuchaban al hombre de Dios, ahora escuchaban a cualquiera. Al que más le gustaba, pues ahí se iban, ¿no? Como hoy en día. Al que más le gusta, que habla bonito, al que grita bastante, a ese se van. Al que a la iglesia que está llena, ahí se van. Ya no se van por el conocimiento de la palabra, sino se van por la emoción. Porque a veces le dicta ese corazón engañoso. Y se sienten bien ahí. Se sienten que bien cuando lo golpean, cuando lo insultan, cuando lo ofenden. Ahí se gozan, ahí dicen, qué bueno. Sí, dura es la palabra. Qué ignorancia y falto de conocimiento que hoy en día hay, como lo hubo en Israel. Y por eso es que el profeta decía, mire, en el versículo 6, decía, mi pueblo, dice, fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué fue destruido? ¿Por qué hoy en día el pueblo de Dios es destruido? ¿Por qué el pueblo de Dios, hermano, a veces sufre y padece? ¿Por qué vive en penuria muchas veces? Por eso es que a veces es humillado, golpeado y maltratado. Aquí está la palabra, porque le faltó conocimiento, porque le faltó la sabiduría de Dios. Y el pueblo hoy en día es así. El pueblo de Dios, hermano, porque no hay ese conocimiento, no hay la sabiduría de Dios, no aplican la sabiduría de Dios, porque hacen como quieren o hacen como le dicen. Ya no van a lo que dice la palabra, solamente se dejan llevar de lo que oyen, nada más. Y piensan que lo que están diciendo por ahí es lo que está bien. Y hacen caso de esos comentarios, de esos líderes, hermanos, que no enseñan verdaderamente la palabra de Dios, sino que engañan al pueblo. Y el pueblo termina destruido. Familias enteras, divididas, problemas por doquier, miserias. El pueblo que bendiga, hermano. Es terrible, pero es la realidad que se vive hoy en día también. Eso sucedió en el pueblo de Israel. Fueron destruidos el pueblo de Israel. Por eso que Oseas comienza a escribir este libro de lo que había sucedido y de lo que hoy también está sucediendo aquí también. Y entonces dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. ¿No? Porque a veces la gente ya no quiere conocimiento, ¿no? Quiere emoción, quiere saltar, quiere gritar, quiere correr, pero cuando tú le hablas la palabra de Dios, no, se queda dormido. No, eso no es bueno. Yo quiero que me griten, yo quiero saltar, correr, ahí estoy contento. No, hermano, llénate del conocimiento, llénate de Dios. Llenarse de Dios es llenarse del conocimiento de Dios, es ser sabio, es ser entendido, saber actuar, saber cómo hacer las cosas, no hacer las cosas por emoción, no hacer las cosas
por ignorancia, sino hacer las cosas como Dios nos manda. Y eso demanda, ¿qué cosa? Que tú escudriñes las Escrituras, que tú estudies las Escrituras, que tú leas la palabra de Dios y puedas entender la palabra de Dios para que puedas ponerlo por obra. Y no solamente te dejes engañar por personas que te hablan, pero que no aprenden nada. Que no aprenden nada. Yo te enseño aquí la palabra de Dios. Lo que Dios manda en su palabra. Lo que Dios dice. Lo que estaba hablando este hombre de Dios a un pueblo que se había alejado y que le había venido consecuencias. Porque dejaron las leyes de Dios. Dejaron los mandamientos de Dios. Fue triste. Y por eso vino y sufrieron consecuencias terribles. Por eso dice la palabra del Señor. Mira lo que dice. Yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza. Así pecaron contra mí. Yo también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Mira todo lo que había pasado. Mira todo lo que estaba pasando en ese momento Israel. Porque Dios también se molesta cuando comienza a dejar, dice, y yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué? Porque dejaron la ley de Dios, dejaron los mandamientos, dejaron hacer las cosas justas de Dios. Y por eso vinieron situaciones como hoy en día, hermano. El pueblo sufre, padece, es perseguido. ¿Por qué? Porque no practica la sabiduría de Dios, porque no actúa sabiamente conforme a la palabra del Señor. Por eso miren, el capítulo 6 dice, venid, volvamos a Jehová. Está diciendo, mira, está llamando a que el pueblo se arrepienta, se vuelva a Dios, se vuelva al conocimiento de Dios, dice. Porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después, dice, de 2 días. En el tercer día nos resucitará, dice el Señor. Y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. O sea, Dios, hay promesas de parte de Dios para que te vuelvas, para que le pidas perdón a Dios y comiences a llenarte del conocimiento de Dios y te llenes de la sabiduría de Dios y sepas actuar conforme a lo que Dios manda. No en lo que solamente oyes, sino que vayas al contexto de lo que está diciendo Dios en su palabra, de lo que Dios manda en su palabra. De eso se trata, hermano, que usted pueda llenarse del conocimiento. Mire el versículo del capítulo 14, ahí estoy terminando ya. ¿Quién es sabio para que contienda esto? Y prudente para que lo sepa. Mire lo que dice. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová, dice, mira lo que dice, son rectos. Y los justos, ¿quiénes son los justos? Todos los que hemos sido justificados por el Señor. Todo lo que Dios nos ha redimido, nos ha liberado, nos ha rescatado, nos has hecho ser hijos de Dios. Dice, y los justos andarán hechos. ¿Qué dice? Mas los rebeldes caerán en él. ¿Quiénes son los rebeldes? Los que ignoran. Escuchen bien. Cuando habla de rebeldes,
no de lo que tú oyes ahí, porque hay líderes que a veces dicen, ay, se rebeló. No. Esos son falsos líderes, hermano, que no enseñan la palabra muchas veces. Cuando habla de rebeldes, son personas que se han rebelado contra la ley de Dios. Son personas o creyentes que no practican la palabra de Dios, practican otras cosas menos la palabra de Dios, que han desechado la voluntad de Dios y ahora andan en su forma de pensar, en su corazón engañoso y se olvidan de los mandamientos de Dios, se olvidan de las promesas del Señor, se olvidan de lo que Dios ha mandado, hermano. Se olvidan de todas las promesas de Dios, de lo que Dios ha mandado. Por eso el Señor dice, porque misericordia tiene, en el capítulo 6, versículo 6, dice, porque misericordia quiero, dice, y no sacrificios. Mira lo que dice, quiero misericordia, no quiero sacrificio. Porque de qué vale que tú hagas un sacrificio, escucha, y te hagas un esfuerzo sobrehumano, ¿no? Y algunos que dicen, ay, no estoy en contra del ayuno, he ayunado 7 días a la semana, he ayunado 15 días, pero no tienes un corazón misericordioso, no tienes un corazón compasivo. Entonces, ¿de qué vale? El Señor dice, no quiero sacrificio, quiero misericordia, quiero compasión, quiero que ames a tu hermano, quiero que no lo critiques, no lo juzgues, quiero que no lo señales, quiero que tú tengas ese corazón como de Dios. Y conocimiento, dice, más que holocaustos. Dios quiere que tú tengas, que te llenes del conocimiento antes de ofrecer tantos altares, hermano. Tantas cosas que estás ahí, hermano, afanado por querer tener grandes iglesias, por tener tantas cosas y presentarlo. No te llenas del conocimiento de Dios. Estás tan afanado con todas esas cosas en vez de llenarte el conocimiento de Dios para que lo pongas en práctica. Entonces, ese es el conocimiento de Dios. Lo que Dios quiere es misericordia. Lo que Dios quiere es que tú te llenes de conocimiento antes de que presentes tantas cosas. Antes de que estés esforzando, sacrificando, estoy trabajando para la obra de Dios. Pero tienes un corazón egoísta, tienes un corazón con odio, con resentimiento, haces acepción de personas. Esa ofrenda no llega ni al techo de tu templo, porque no tienes misericordia. No amas, mira, invalidas el mandamiento que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso dice, los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán ellos, más los rebeldes, los que no quieren oír esta palabra, los que no quieren someter, se rebelan. Y dicen, no, eso está mal. No, eso de ahí no está de Dios. Eso no me parece. Y se comienzan a rebelar y hacen como mejor le parece, pero no como Dios manda. Y siguen a falsos profetas y malas enseñanzas. Y toda su vida, hermano. Mire todo su testimonio, analice su testimonio. ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está su familia? Analícela para que usted se dé cuenta. ¿Cómo está caminando? ¿Están bien? Su casa, sus hijos están convertidos. ¿Sirven a Dios como usted no sirve? Su esposa, ¿cómo está delante de Dios? Examínese cómo está su familia, su casa, su familia. ¿Están bendecidos? ¿Están prosperados? ¿Solamente lo dicen por costumbre o por tradición? Y dicen, ¿cómo estás? Bendecido y prosperado. ¿Y es verdad lo que estás hablando? ¿O es mentira? Tú lo sabes. Por eso aquí está la verdad.
la palabra de Dios. Porque de nada vale que vayas a cualquier iglesia si no estás practicando. Aquí se trata de poner el conocimiento de Dios, que te vuelvas sabio, entendido, para que puedas poner en práctica esta palabra. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor. Gracias por este regalo que tú nos das, Señor, y esta enseñanza que nos ayudas para agradarte, para hacer tu santa voluntad, para hacer como tú quieres hacer, Señor. Ayuda a cada vida, a cada alma, Señor, de los que estamos aquí, pero también de los que están siguiendo a través de las redes sociales. Ayúdanos, Señor. Dale entendimiento, dale sabiduría, para que ellos pongan tu palabra, que escudriñen como tú has mandado las escrituras, estudien, aprendan las escrituras, se esfuercen por entender y practicar tu palabra, para que ellos también puedan agradar con entendimiento tu sabiduría. Ayúdanos. Gracias. En el nombre de